Saludos y gracias por acompañarnos en nuestro resumen del cuarto trimestre del 2024. Durante el día de hoy quisiéramos tocar los temas que más resonaron durante ese último trimestre del año pasado. Entre estos temas de la política monetaria, la inflación, el mercado laboral y los rendimientos que hemos visto en el mercado de acciones, ¿cuál dirían ustedes que más protagonismo cobró ahí a finales del 2024? Una de las cosas que más observamos fue lo terca o sticky que estuvo la inflación. Sí hemos visto que ha habido una tendencia a la baja, pero todavía la inflación no está en el nivel que la Reserva Federal quiere del 2%. Y se pudo notar que el comportamiento de la inflación afectó las decisiones que ha tomado la Reserva Federal. Ellos querían hacer de 5 a 6 recortes para el 2024, terminaron haciendo 3 recortes nada más desde septiembre hasta diciembre. Así que, como se puede notar en la gráfica, la inflación subyacente, que es la que el Fed más observa, que excluye los elementos volátiles de alimento y energía, ha sido de lo más difícil de bajar y esto el Fed lo tiene bien presente para las decisiones que han estado tomando. Y a tono con lo que dice Marangeli, en este tema de la inflación, como podemos apreciar en la gráfica que estuvimos viendo, no va a ser un comportamiento perfectamente hacia la baja. Y esto lo estuvo mencionando la Reserva Federal a través de todo el año pasado y lo hemos actualizado en otras cápsulas. No va a ser un comportamiento completamente lineal, va a ser un poco más rocoso, es decir, en momentos podemos ver unas lecturas más altas de los que esperábamos en torno a la inflación, lo que ocasionó que la Reserva se haya dado un poco más de espacio y tiempo en continuar bajando las tasas. Michael, y esta tasa que se conoce como el Federal Funds Rate, que es la que controla la Reserva Federal, ¿a qué nivel se encuentra ahora mismo? Pues precisamente, esto tiene que ver mucho también con la inflación. Cuando hablamos del Federal Funds Rate se encuentra actualmente entre un 4.25, 4.5%. Esto es lo que ellos visualizan que es su línea de referencia. En estos momentos la Reserva ha expresado que posiblemente va a haber 2 bajadas más de tasas este año, pero ya la historia la hemos visto antes. Lo vimos también el año pasado. Es mejor esperar a que esta información vaya fluyendo, que vayamos actualizando los indicadores económicos, también viendo indicadores como el desempleo, que vamos a tocar ahora más adelante, por cierto, y ver cómo todo esto contribuye a la inflación, porque aunque se pronostican 2 bajadas de tasas, ya el mercado está reflejando ahora en el arranque del 2025 una sola bajada de tasas, así que esto va a ser información cambiante. Como mencionaste, el desempleo se encuentra en un 4.1% ahora mismo. Históricamente está más cerca de un 6%. Esto ha hecho que la Reserva Federal haya tenido que acomodarse a tanta fuerza en el mercado laboral y en el Comité Federal del Mercado Abierto, el FOMC por sus siglas en inglés, hicieron alusión de que ya ellos ven menos recortes en tasa en la primera mitad del 2025. Tanto así que de seguro vamos a ser bien dependientes a la data económica durante el 2025, igual que lo estuvimos en el 2024. De acuerdo, pero es interesante porque se mencionaba en un momento dado que el mantener las tasas en unos niveles más altos, que es lo que hemos estado viendo durante el año pasado, han bajado, pero se han mantenido, como mencionamos, entre ese 4.5, 4.25, pudiese haber ocasionado que la tasa de desempleo se disparara. Sin embargo, no fue así. Por lo menos se ha mantenido bastante estable y cabe destacar que el desempleo promedio de los últimos 50 años es 6.2%, así que significa que todavía estamos por debajo del promedio, lo cual son buenas noticias de que la Reserva quizás pueda estar logrando ese famoso soft landing, pero esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sí, y estas buenas noticias también se han reflejado en los mercados. El impulso que ha tenido el S&P 500 en este crecimiento histórico desde principios de 2023 hasta fines de 2024 de un 58% ha sido grandemente impulsado por el frenesí de la inteligencia artificial, las compañías de gran capitalización, de tecnología. Tanto así que del 25% que rindió el S&P 500 en el 2024, más de la mitad, el 54%, fue gracias a las Magnificent Seven. Sin ella, el S&P, en vez de un 25%, hubiese rendido aproximadamente un 6%. Y eso sin mencionar que el consumidor ha estado muy saludable y esto tiene que ver mucho con lo que ustedes han estado hablando de lo fuerte que está el mercado laboral. No han dejado de gastar los consumidores aún con la política monetaria y los niveles de tasas en los cuales estamos. Y lo estamos viendo en los mercados y en los resultados. Así que gracias Franco y Marangeli, temas muy interesantes definitivamente y continuaremos bien pendientes de cómo todos estos resultados y comportamientos se van desempeñando durante el 2025, ver sus efectos e ir actualizando en futuras intervenciones. Muchas gracias por sintonizar, hasta luego.